María Magdalena, una de las figuras más místicas en la historia bíblica. Esta es la mujer que presenció la vida y muerte de Jesús, y a quien Jesús reveló un tipo especial de conocimiento secreto que posteriormente llegó hasta nosotros a través del Evangelio de María. Aunque no está incluido en la Biblia oficial en la actualidad, el Evangelio de María era un texto importante y muy valorado entre las primeras comunidades cristianas, y es uno de los evangelios gnósticos más singulares. La fecha exacta de su escritura es desconocida, pero según algunas fuentes, se remonta al siglo II después de Cristo. ¿Fue María Magdalena la primera entre los apóstoles de Cristo? Hoy vamos a ver una perspectiva bastante diferente sobre María misma, y dejaremos que cada uno saque sus propias conclusiones de este nuevo episodio de Orígenes Secretos. Bienvenidos. En las últimas décadas el Evangelio de María ha ganado popularidad, principalmente debido al éxito de ventas de Dan Brown, El Código Da Vinci. Brown cita el Evangelio de María como evidencia de que María Magdalena y Jesucristo estaban apasionadamente enamorados. Tenían una relación, incluso posiblemente estaban casados. ¿Sabía la Iglesia Católica Romana sobre la relación secreta entre Jesús y María y la ocultó deliberadamente? Bueno, según John Brown y su éxito de ventas El Código Da Vinci, ese podría ser el pero, ¿es todo esto cierto? Y el Evangelio de María proporciona información históricamente precisa sobre la relación entre Jesús y María Magdalena. ¿Tuvieron realmente esa relación? ¿O María Magdalena fue más bien una seguidora fiel e iniciada en el conocimiento sagrado? El Evangelio gnóstico de Felipe dice siempre, habían tres que caminaban con el Señor: María, su madre, y su hermana, y María Magdalena, quien era llamada su compañera. El Señor amaba a María Magdalena más que a todos los discípulos, y la besaba frecuentemente. Los demás discípulos, al ver que la amaba, ¿por qué la amas más que a todos nosotros? El Salvador les respondió, ¿por qué no os amo a vosotros como a ella? Evangelio de Felipe. Pero ¿quién fue realmente María Magdalena? Lo que sabemos de ella proviene más de la tradición cristiana posterior que de la Biblia en sí. Por ejemplo, no hay evidencia en el Nuevo Testamento de que María Magdalena fuera una prostituta. Al contrario, Lucas 7:30 y 150 habla de una mujer pecadora que ungió los pies de Jesús con ungüento precioso. Y María, de la ciudad de Magdalena en Palestina, era soltera y apoyaba financieramente a Jesús y sus seguidores. Es una figura importante en el cristianismo, ya que es una de las primeras en ver la tumba vacía, y a Jesús ha resucitado. En los 4 evangelios del Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, solo la tradición cristiana posterior mezcla la imagen de María Magdalena con esta mujer descrita por Lucas, posiblemente para disminuir la importancia de María. ¿En qué contexto aparece el Evangelio de María? El Evangelio está escrito desde la perspectiva de María Magdalena, pero no se cree que haya sido escrito por ella, ya que el estilo de escritura, la sintaxis gramatical y la teología sugieren que datan o antes del siglo II de O.C., mucho después del tiempo de María. El manuscrito en sí es una versión copta egipcia del siglo V, de lo que probablemente fue un texto griego o incluso sirio, según algunas hipótesis, búlgaro antiguo. El Evangelio es el único evangelio canónico o no canónico atribuido a una mujer. María Magdalena es conocida como la discípula favorita de Jesús, y tenía muchos seguidores, especialmente entre los cristianos, en el siglo II. El Evangelio de María afirma que María Magdalena tuvo visiones y conversaciones con Jesús, que no compartió con ningún otro discípulo. Jesús le reveló a María un tipo especial de conocimiento, porque se consideraba digna de este tipo único de gnosis. El Evangelio de María consta de 4 diálogos concisos, que ofrecen perspicaces conocimientos sobre las enseñanzas de Jesús, el apostolado y la destacada eminencia de María Magdalena entre los discípulos. Como un texto gnóstico típico del siglo II, contiene considerable teología y cosmología gnósticas. Puede considerarse como un apocalipsis,
que proviene de la palabra griega que significa revelación, generalmente refiriéndose a un conocimiento secreto. Debido a que también contiene una visión única de la metafísica real, en la que Jesús basó sus enseñanzas, es un texto fundamental no solo para los devotos de María Magdalena, sino para todos los buscadores de sabiduría divina. El Evangelio puede dividirse en dos partes. La primera parte describe un diálogo entre Jesús resucitado y los discípulos, en el cual Jesús responde preguntas sobre la materia y el pecado, y da las últimas enseñanzas e instrucciones a sus discípulos. Pedro, ya que nos has explicado todo, explícanos también esto, ¿cuál es el pecado del mundo? El Salvador respondió, no hay pecado, pero sois vosotros quienes crean el pecado, cuando hacéis cosas que son como la naturaleza del adulterio, lo cual se llama pecado. Es por eso que el bien vino a vuestro medio, a la esencia de cada naturaleza, para restaurarla a su raíz. Esto nos enseña que no hay un pecado universal, y el pecado solo ocurre cuando actuamos de acuerdo con la naturaleza del pecado. El pecado proviene de nosotros los seres humanos, cuando actuamos en contra del bien que hay en nosotros y seguimos un deseo que es contrario al bien. Luego continuó, es por eso que estáis enfermos y moribundos, porque amáis lo que os miente. El que alcance, alcanzará. La materia dio origen a una pasión sin semejanza que surgió del exceso. El apego a la materia produce una pasión sin imagen de sí misma, porque se siente atraída hacia lo que es contrario a su naturaleza superior. El resultado es que la confusión resuena en todo el ser de la persona. Es por esta razón que os he dicho que encontréis la satisfacción a nivel del corazón, y si os desanimáis, descanséis en la presencia de la imagen de vuestra verdadera naturaleza. El que tenga oídos para oír, que oiga. La primera parte termina con el último saludo de Jesús a los discípulos, y a quienes advierte que se cuiden de cualquiera que los pueda desviar, y los comisiona a ir y predicar el Evangelio. Cuando Jesús se va, los discípulos están angustiados, pero María se levanta y los anima. Cuidado de que nadie os engañe. Aquí está o allí está, porque el Hijo del Hombre está dentro de vosotros. Seguidlo, aquellos que lo buscan lo encontrarán. Dicho esto, se fue, y ellos cayeron en tristeza, derramando abundantes lágrimas. ¿Y cómo vamos a ir a los gentiles a predicar el Evangelio celestial del Hijo del Hombre? Si no lo perdonaron a él, ¿cómo nos perdonarán a nosotros? Entonces María se levantó, saludó a todos y dijo, Jesús, no lloréis, no os entristezcáis y no dudéis, porque su gracia estará con todos vosotros, y os servirá de protección. Alabemos su grandeza, porque nos preparó y nos hizo humanos. Curiosamente, en el Evangelio de María, Jesús dice que la naturaleza de la materia se resolverá en su esencia, su raíz, lo que significa que el bien que está en cada uno de nosotros eventualmente será restaurado al bien supremo y la salvación será finalmente otorgada a todos. La segunda parte del Evangelio de María comienza con Pedro diciéndole a María Magdalena que Jesús la amaba más que cualquier otra mujer, y la anima a contarles a los demás discípulos las palabras del Salvador que ella recordaba. Pero ellos no, hermana. Sabes que el Salvador te amó más que a las demás mujeres. Cuéntanos las palabras del Salvador que tú recuerdas, que conoces, pero nosotros no, ni las hemos oído. María respondió, y lo que está oculto para ustedes lo revelaré. Y comenzó a hablar las siguientes palabras a ellos. Dijo, vi al Señor en una visión. Dile, Señor, te vi hoy en una visión. Él respondió, y me bendita seas, porque no vacilaste al verme, porque donde está la mente está el tesoro. Dile, Señor, ahora dime, ¿quién contempla una visión, lo hace con su alma o con su espíritu? El Salvador respondió, y no lo contempla ni con el alma ni con el espíritu, sino con la mente que está entre los dos. Aquí tenemos su primer principio. Todo es mente. El mundo es mental, y todo existe en unidad. Todo es uno, y lo uno contiene todo lo que es. A lo largo del Evangelio,
El énfasis está en el viaje del alma que asciende a los 4 niveles del cosmos y es cuestionada por las 4 potencias. El Evangelio también enseña que el conocimiento es la clave para vencer estas 4 fuerzas, lo que conduce a la salvación. Superando el tercer poder, el alma se elevó más alto y vio el cuarto poder en 7 formas. La primera forma, la oscuridad. La segunda, la lujuria. La tercera, la ignorancia. La cuarta, los celos mortales. La quinta, el reinado de la carne. La sexta, la ausencia de la carne. La séptima, la sabiduría feroz. Estas son las 7 potencias de la ira. Andrés le respondió y dijo a sus hermanos: digan lo que quieran decir acerca de lo que ella ha dicho. Al menos yo no creo que el Salvador haya dicho esto. Ciertamente, estas enseñanzas son ideas extrañas. Pedro respondió y habló sobre las mismas cosas y les preguntó acerca de el Salvador. Realmente habló en privado con una mujer y no abiertamente con nosotros. ¿Debemos dar la vuelta y escucharla? A ella la prefirió por encima de nosotros. Entonces María lloró y dijo a Pedro: hermano Pedro, ¿qué piensas? ¿Crees que inventé esto en mi mente o mente acerca del Salvador? Leví respondió y dijo a Pedro: Pedro, siempre estás enojado. Ahora te veo compitiendo con una mujer como si fueran adversarios. Pero si el Salvador la hizo digna, ¿quién eres tú para rechazarla? Seguramente el Salvador la conoce muy bien, por eso la amó más que a nosotros. Más bien, avergoncémonos y revistámonos del hombre perfecto, y separémonos como Él nos lo ordenó, y prediquemos el Evangelio sin establecer ninguna otra regla o ley más allá de lo que el Salvador dijo. Ahora, en el libro científico esotérico Tú eres la fuente, se cuenta una historia ligeramente diferente sobre María que probablemente no hayas escuchado antes, pero ahora ha llegado ese momento. En concreto, se dice que María Magdalena sí tuvo una relación con Jesús, pero no con la figura física de Jesús, sino con la fuente. Solo tengo una pregunta para ¿tuviste una relación con Jesús? Algunos dicen que era su esposa, otros dicen que solo eras su estudiante. ¿Cuál es la verdad? La respuesta es sí, tuve una relación con Jesús. Mi vínculo es la fuente. ¿No es eso lo que le llamas ahora? En la fuente, todos somos uno. Yo soy Él, y Él es yo. Me refiero tanto a la fuente como a Jesús. Se nos dice que María Magdalena tenía un esposo, 2 hijos con él, pero aparte de ellos, tuvo otro hijo, aquel que nació de su fe tanto en Jesús como en la fuente, y se llamó Gilia. Cuando era discípula de Jesús, María Magdalena aceptó la tarea de escribir un evangelio sobre las posibilidades internas de cada persona, y junto con él, demostrar estas posibilidades. A través de experiencias personales y estudié, adquirí las habilidades para poner en práctica el conocimiento. Jesús nos enseñó todo esto, pero esperé, pospuse hasta el último momento. Jesús se fue, y 13 años después, cuando estaba al borde de la muerte, recordé sus palabras: la fe en la vida es la vida. Cuando tenía 43 años, ya sola, sin familia, enferma y sin fuerzas para vivir, decidió aplicar lo que había aprendido de Jesús y con fe en la fuente, dar vida. Entonces deseó tener un hijo, algo imposible de lograr en su condición. Sin embargo, con fe en la fuente y paciencia, lo logró. Durante varios meses, mientras rezaba, vi cómo mi deseo se iba acumulando como una bola de hilo día tras día. A medida que se convertía en una bola de luz, envié una chispa brillante con toda mi fe al centro del orbe. No sabía lo que estaba sucediendo, pero después de algunos meses más, sentí al niño dentro de mí. Renuncié a la vida para aceptar la vida. Con fe en la fuente. Di vida al renunciar al cuerpo, al aceptar el cuerpo. Solo entonces pude crear. Mientras criaba a Gilia, María logró recopilar y descubrir todo sobre la esperanza, la fe en la pureza de la mente y su poder para crear. El mensaje que escribe se llama Manusterium.
Manusterium, es decir, mano hunt, estéril limpio. Una historia sobre las posibilidades del ser humano a través de la energía de la mente pura. En él, describe el mundo como una ilusión inestable, un juego de luz y oscilaciones alrededor de la oscuridad. Y cuando una persona fusiona sus pensamientos y fe con el Creador, enviando un impulso energético a su deseo, la vida aparece y el deseo se materializa. Cualquiera que sea el vacío que sentí, me llenó de fuerza y esperanza de que todo es posible. Ese impulso que causó el nacimiento de la vida es poseído por todos. Cada impulso enviado con la misma fe se manifiesta, y cada uno de nosotros puede crear más manifestaciones. Ella describe este arte de la creación como una copa en la que la fe y el vacío se fusionan. El vaso que está lleno y vacío al mismo tiempo. Cuando una persona quiere crear con ella, lo lleno se desborda en el vacío, y lo vacío se llena con tu fe que se convierte en el milagro que estás esperando. Esta copa es el santo grial a través del cual cada persona se convierte en un creador. Te fusionas con él y creas el mundo con todo tu amor. Descubres que solo es el impulso de tu pensamiento. Para que esto suceda, es correcto renunciar al cuerpo, aceptar el cuerpo y fusionarse con el impulso y el vacío que eres. La pura creencia de que puedes, de que eres, que esto es todo lo que es. Y cree y recuerda, esta copa es real. Interesante. Resulta que María, a quien muchos consideraban una prostituta y que sabía que ya no podía tener hijos, es precisamente quien encuentra el camino para fusionarse con la fuente y convertirse en una creadora. Si combinamos este relato con el Evangelio de María, veremos las instrucciones prácticas exactas para este sacramento. Lo más importante es que todos pueden lograrlo. Lo que María aprendió, experimentó y describió es un documento que contiene todo el conocimiento de Jesús como el resultado práctico al alcance de todos. Así, cada uno se convierte en la fuente y creador de su propia realidad. El que tenga ojos para ver, verá. El que tenga una mente para reflexionar, entenderá. El que tenga un alma para sentir, penetrará. Entonces, ¿es el Evangelio de María Magdalena históricamente preciso sobre la relación entre María y Jesús? La verdad es que es posible que nunca lo sepamos con certeza. Lo que sabemos es que el Evangelio de María ofrece una perspectiva única sobre la vida y enseñanzas de Jesús, escrita desde la perspectiva de una mujer que fue altamente respetada y venerada en las comunidades cristianas primitivas. Aunque el Evangelio de María fue considerado un texto importante y muy valorado entre las primeras comunidades cristianas, finalmente fue excluido del Nuevo Testamento y condenado como herético por la Iglesia Católica Romana. Independientemente de los debates y controversias que rodean al Evangelio de María, María sigue siendo una figura importante en el cristianismo. 1. Inspiración para muchas personas en todo el mundo, su historia nos recuerda al poder de la fe, el amor y la perseverancia. Y su legado continúa inspirándonos a buscar una comprensión más profunda de nosotros mismos y nuestro lugar en el mundo. Lo que elijamos aceptar y creer sigue siendo una cuestión de libre albedrío. Después de todo, cada persona tiene derecho a tener su opinión, pero añadiría que solo cuando seamos capaces de sumar y conectar los puntos de vista aparentemente opuestos, podremos ver el mensaje puro. Nos inclinamos ante ustedes y les agradecemos por ver otro episodio de Orígenes Secretos. Mantengan sus mentes abiertas, y hasta que nos volvamos a encontrar,